Daniel capítulo 3. Leo para ustedes del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor. Me gusta ese nombre Nabucodonosor, pero ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo es? A ver, Edmil. Eso me llega. A ver cómo es, pero me llega. Cuando estaba en la universidad, escuchaba al profesor repetirlo tantas y tantas veces. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, eso es 30 metros, más o menos 27 por ahí, y su anchura de 6 codos, 3 metros, 2 metros y medio, y la levantó en el campo que se llama el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Mire usted. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, ¿por qué no dijo mejor a cuando suene la orquesta, verdad? Pero bueno, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Que Dios bendiga esta lectura. Yo escribí acá: si tuviera que describir en unas pocas palabras el capítulo 3 de Daniel, sería el poder de una fe inquebrantable y la protección de Dios para aquellos que permanecen firmes en su fe. El estudio de esta hora se llama una fe inquebrantable. Lo que tenemos acá sucedió en Babilonia, famosa, para aquellos que les gusta un poquito de la historia, por los famosos jardines colgantes, que nunca se encontraron, por cierto, los famosos jardines colgantes de Babilonia, que llegaron a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor era famoso por sus proyectos de construcción. La historia menciona que había embellecido la ciudad, había levantado murallas, templos y palacios. En el año 586, después de venir de una batalla, Carquemis, donde derrotó a los ejércitos sirios y los ejércitos egipcios también, que eran los que gobernaban, luego aparece Babilonia. Después de Babilonia tenemos a los medos, a los persas, y después de medos y persas tenemos a Alejandro el Grande con el imperio griego y luego los césares con Roma. Y en esa oportunidad, viniendo de Carquemis, Nabucodonosor decide pasar por la ciudad de Jerusalén. Entra a la ciudad de Jerusalén, sitia, toma la ciudad. Algunos deben de recordar, aquellos que han leído esto en otras oportunidades, saca utensilios del templo y se los lleva para Babilonia. Y juntamente con utensilios, él dijo: quiero que me consigan unos chamacos del Taber, dijo, de Vancouver, que sean de los más inteligentes que hay, chamacos buenos, porque quiero que crezcan en el palacio real y que les enseñemos ciencia, que les enseñemos las letras de los caldeos.
Y bueno, eso fue lo que sucedió en ese famoso cautiverio babilónico. Y en esa oportunidad es donde se vino Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Un día este rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero se le olvidó lo que había soñado. Y estaba tan inquieto el hombre que se levantó el siguiente día y mandó a llamar a todos los hechiceros, mandó a llamar a todos los sabios, a todos los adivinos, a todo aquel que le pudiera decir qué era la situación. Pero había un problema. Él les dijo: quiero no solamente que me interpreten el sueño, quiero que me lo digan porque se me olvidó. Y toda esta gente le dijeron: lo sentimos mucho, pero no existe absolutamente nadie en este mundo que te pueda decir qué es lo que soñaste y la interpretación. Si nos dices el sueño, te podemos dar la interpretación. Y el rey dijo: pues no me acuerdo. ¿Cómo les voy a decir el sueño si no me acuerdo? Y más les vale que me digan el sueño y me lo interpreten, o me los echo a todos al plato, así como lo oye. Y entonces todo el mundo se asustó y llegó a oídos de Daniel. Y Daniel le dijo a Aspenaz, ¿verdad?, que era el jefe de la guardia de ahí del palacio, y le dijo: hey, what's going on? Porque hablaba inglés también Daniel, además de la lengua de los caldeos y todo eso. Y le dijo: ¿qué está pasando? No, pues el rey está molesto. ¿Y por qué está molesto? Pues porque tuvo un sueño, mandó a llamar a todos los adivinos y los hechiceros y todo el mundo para que le dijeran el sueño, y nadie ha podido. Entonces ahora les ha dicho que si no se los dice, que los va a matar a todos. Entonces Daniel le dice: mira, llévame con el rey. Y va donde el rey, lo llevan delante de Nabucodonosor y le dice: deme chance, le dijo Daniel, deme tiempo, porque Dios interpreta las cosas, deme tiempo de orar. Se fue para el palacio, reunió a Sadrach, Mesach y Abednego, les contó lo que había pasado y se pusieron a orar. Usted conoce el resto de la historia. Daniel se presentó delante del rey una vez más y le dice cuál fue el sueño y cuál era la interpretación. Y entonces el rey exaltó a Daniel, lo exaltó, lo puso como el de los principales sobre todos los negocios y las provincias de Babilonia. Y no solamente eso, sino cuando el rey hizo eso, entonces el rey, esto es para los que vienen los miércoles, ¿verdad? Y los que ponen atención los domingos en la noche, más bien. Y le dice: bueno, pero te pido un favor, ya que me vas a poner por encima de los negocios. ¿Cuál fue el favor? Exactamente, ¿verdad? Por favor, le dijo, quiero que mis amigos también estén sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y así lo hizo el rey Nabucodonosor. Ahora, entramos al capítulo 3, que es lo que hemos leído. En este capítulo 3, el rey amanece con la idea de levantar una gran estatua, lo cual hace una estatua de 30 metros, 2,5 metros de ancho. ¿Cuánto tiempo pasó del capítulo 2 al capítulo 3? No sabemos. ¿Ok? ¿Cuánto habrá pasado? Pero bueno, simple y sencillamente levanta la estatua y el pasaje dice que se ordenó que todos vinieran a la ceremonia de dedicación de la estatua. En el versículo 4 se nos dice que un pregonero anunciaba que al sonar todos los instrumentos había que postrarse y adorar la estatua. Y la amenaza era que el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego. Versículo 7 dice que todos los pueblos, mire usted, hermano, todos los pueblos, al escuchar el son de la bocina, la flauta, al escuchar toda la orquesta, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Gobiernos siempre han querido unir al gobierno con la fe. Una cosa es gobernar a una nación y otra cosa es obligar a una nación a tener una fe o cierta religión. Porque en este caso el rey no tenía nada que ver con la religión. Pero, hermanos, estamos hablando de que
este pasaje de la Escritura que hemos leído sucedió más o menos 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. 600 años. Pero la historia data mucho antes de cómo reyes, como gobiernos, como los gobernadores de las naciones quieren exigirle u obligar a la gente a decirle qué es lo que tienen que hacer cuando se trata de adoración. ¿Qué tiene que ver un rey con adoración? Adoración tiene que ver con religiosidad. Adoración tiene que ver con la voluntad de cada persona de decidir, yo quiero ir a esta iglesia, yo quiero adorar esto, yo quiero hacer aquí, quiero hacer allá. Pero en este caso nos damos cuenta que es una orden legislativa. Es un decreto. Es un decreto. El rey dice, mira, todo el mundo tiene que adorar al momento de escuchar la orquesta que comienza a sonar. Y hay de aquel, aquí viene la amenaza del gobierno, y hay de aquel que no lo haga, hay de aquel que no adore. Como cristianos, hermanos, debemos tener muchísimo cuidado con este tipo de situaciones. Por el hecho de que vivimos en países, yo siempre he dicho, Canadá es un país maravilloso, un país lindísimo, todo lo que usted quiera, pero también he dicho que el precio de vivir en un país como este es bien elevado, precisamente por el tipo de gobernantes que tenemos. ¿Ok? Hoy, esta mañana, le mandaba a los empleados de la iglesia unos videos que están en las redes sociales, pasó por la televisión canadiense, de la propaganda de transgénero en kindergartens de Vancouver. Niñitos de 5 años que les han pegado stickers en las sillas de todos los niños, donde se habla de la ideología de género, pagada por el distrito de las escuelas públicas. En cada silla promoviendo perversidades sexuales, diciendo a estos niñitos, explore la vida. Es su cuerpo, usted puede tener sexo con quien usted quiera. Algunas personas en los comentarios dijeron que los niños llegaron diciéndole a su mamá, mamá, y yo soy trans, porque en todas las sillas del kinder dice que somos trans. Imagínense, estoy hablándole de Vancouver, estoy hablándole de hoy, y se los pasé a los empleados esta mañana. ¿Sabe usted que, bueno, y no solamente eso, dice que el logo de orgullo de inclusión muy pronto será puesto en las entradas de centros de estudio y trabajo, dando la bienvenida a los estudiantes, a los trabajadores y a los visitantes. ¿Sabe usted que en Inglaterra, en ese mismo video, usted va a encontrar esta información? Hay 6,225, lo voy a repetir, 6,225 niños en la lista de espera por un especialista en cambio de género. Y no solamente eso, de esos 6,225, 157 son menores de 10 años. ¿Quién les metió en la cabeza a estas criaturas estas ideas? Ahora, no me malentienda ni ponga palabras en mi boca, pero le voy a decir una cosa. De la manera que algunas personas han elegido vivir, no es nuestro negocio. Que nosotros odiamos no es cierto. Un cristiano no debe odiar a nadie, en absoluto. Nosotros los creyentes amamos a todas las personas. Simple y sencillamente no estamos de acuerdo en el estilo de vida de algunas personas, pero no nos metemos en sus vidas. Cada quien decide lo que quiere. Cada quien demuestra o acciona de acuerdo a los principios por los que vive. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es posible que se puede permitir eso en los kindergartens de nuestras ciudades? Pero vaya a ofrecerles usted un Nuevo Testamento a esos señores de la escuela a ver qué le dicen. Pregúntele a los hermanos de nuestra iglesia que van el día sábado a evangelizar al centro de la ciudad, cómo la gente recibe esto. Hábleles de Dios. Entonces,
los gobiernos tienen agendas. Y en este caso, aquí había una agenda, solo que una agenda bien clara. Voy a levantar una estatua, señores. Todo el mundo, ¿me escucharon? Todo el mundo tiene que adorarla. Así es que cuando ustedes comiencen a escuchar la orquesta, todo el mundo para abajo. Y dice el versículo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, tamboril, parará, 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 ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron a la estatua que el rey había levantado. ¿Y esto qué? Para que el rey dijera, mire, ve, qué grande soy yo. Mire, todo el mundo vino a adorar la estatua que yo he levantado. ¿Qué lograron con eso? Pero es importante entender eso. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que hay personas que se denominan ser cristianos evangélicos y poco a poco comienzan a caer en este tipo de situaciones. Acabamos de pasar unas elecciones donde con mucha claridad un partido decía qué es lo que creía y otro partido decía qué es lo que creía, y la gente termina al final del día escogiendo a sus gobernantes. Es así. ¿Cuál es la posición de nosotros como hijos de Dios que somos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros principios? En estas semanas, no sé exactamente cuándo fue, pero en North Carolina, yo mandé también ese video a los empleados esta mañana, donde aparece un hombre hablando en el distrito escolar en los Estados Unidos con su hija de 8 años. Y le dice, hija, dile por favor a esta gente que tú no quieres ir a orinar a un baño y que un niño entre al mismo baño y que tú tengas que ver al niño orinando y el niño te tenga que ver a ti. 8 años la niña. Y la niña dice, no, yo no quiero. ¿Por qué? Dice, porque no es correcto eso. Y el hombre molesto le dice, ahí tiene enfrente a las autoridades de la escuela, y molesto le dice que son un atajo de hipócrita, que son unos cobardes. Y luego le dijo una cosa muy cierta, fíjese. Le dice, las señoras que están aquí, ¿ustedes creen que a sus maridos les gustaría ustedes verme a mí orinar? Tienen toda la razón. Entonces es una agenda para los niños. Y luego dice lo contrario, los señores que están aquí, ¿a ustedes les gustaría que sus esposas estuvieran viendo a unos hombres orinar en el mismo baño? Por supuesto que no. Y entonces, ¿por qué quieren imponer estas cosas a nuestros hijos? ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que el hombre lo llaman al frente, él habla lo que tiene que hablar, termina de hablar, se despide con su hija y la mujer dice, el siguiente tema que vamos a tomar en y cambian de tema. O sea, las palabras de este hombre se las llevó el viento. Ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Nos están exponiendo a nosotros los cristianos evangélicos a tener que dar explicaciones a nuestros pequeños niños porque les están metiendo cosas en la cabeza. Les están metiendo tonteras en la cabeza. Y repito e insisto en eso. Vivimos en una sociedad donde la gente decide cómo vivir su vida, qué hacer, con quién meterse, qué tipo de sexualidad vivir y todo ese tipo. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros nos vamos a ir a meter a las habitaciones de la gente para ver qué es lo que están haciendo. No es nuestro negocio. Nuestro negocio es predicar el evangelio a la persona. Pero cada día que pasa, imagínate los niños que van a nacer a la vuelta de 10 años. ¿En qué mundo van a nacer, amados míos? Tenemos muchísimo que orar por una situación como esta. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, que habían puesto el mismo rey Nabucodonosor, los había puesto por encima de las provincias de Babilonia, no salieron a adorar la estatua. En el versículo 8 quiero que veamos la envidia y la oposición. Siempre, la oposición siempre va a estar ahí. Por esto dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ahora yo le hago una pregunta. En esa reunión de la estatua, ¿cuánta gente cree usted que había? Miles de miles, si dice todos los pueblos, hermano. Eran miles de gente. ¿Cómo es posible que se fijaron que habían 3 que no habían llegado?
Dígame usted, maldad. Esta es maldad. Por eso digo, cuando una persona quiere hacer las cosas bien, cuando una persona quiere seguir los caminos del Señor, siempre habrá oposición. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: oye, rey, le dijeron, fíjate que aquellos hombres que tú pusiste por encima de tu negocio, resulta, rey, que esos hombres no adoran la estatua. Ellos no la adoraron, ellos no vinieron, ellos tienen otra religión. Y le comenzaron a meter tonteras al rey, acusándolo, dice, maliciosamente. Entonces, hay una cosa curiosa, me llama la atención, y es el hecho que yo creo que como ya estos 3 judíos habían estado trabajando para el rey le tenía algún tipo de aprecio a ellos, porque cuando escuchó la acusación, el rey bien pudo haber dicho, pues entonces, ¿saben qué? Mátenlos. Pero no hizo eso. El rey dijo: tráigamelos para acá, quiero ver si es cierto. Fue la pregunta del rey. Y los mandó a llamar. Y le trajeron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y mire usted en el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Nadie quiere ver a un rey enojado, le cuento. Que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: esa preguntita que sigue, hermano, yo no sé si alguna vez se le han hecho a usted. ¿Es verdad? ¿Verdad que sí? ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están ustedes dispuestos para que el oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril? Este rey sí que le gustaba, ¿verdad usted? Todo instrumento, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque miren, mucha, si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Ay, ay, ay. Y bueno, en el versículo 16, hermanos, yo a este versículo 16 al 18, que lleva el título del mensaje, yo escribí: la fe inquebrantable, la convicción, la determinación, el valor, la certeza, la seguridad de Sadrach, Mesach y Abednego. Mire el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Me gusta que no le dijeron: no es necesario que al sonar esto, aquello, aquí, allá, y otro y el... 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínense la escena: el rey, la música, los acusadores, el pueblo, los servidores del rey, listos para llevarlos al horno de fuego. Ellos dijeron: he aquí el Dios al que adoramos nos puede. Pero quiero que sepas una cosa, rey: aunque no nos libre, tampoco nos vamos a postrar delante de tu estatua. La disposición de morir por la fe. Esta es la fe inquebrantable. Esta es la fe bajo cualquier circunstancia. Hermanos, en el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Se puede imaginar, porque estaban ellos atravesando la autoridad y el orgullo del rey. Se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército para que, mire, esto es importante, para que amarraran a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus zapatos, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y dice el versículo 22 que como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho.
La llama del fuego mató a los que habían echado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, está claro lo que nos dice esta porción de la Escritura. Los metieron al horno de fuego. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo que no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: sí, rey, fueron tres. 25. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones que quiere decir que lo único que quemó el fuego fueron las pitas con las que lo habían amarrado. Mire usted. Y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, los consejeros, a mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Estoy hablando de una fe inquebrantable. En el versículo 28, el rey Nabucodonosor reconoce por segunda vez el poder del Dios de la gloria. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, otro decreto, mire usted: decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Queridos y amados hermanos, como cristianos que somos, nos vamos a enfrentar en la vida en situaciones que van a quebrar nuestra alma, nos van a quebrantar. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por situaciones complicadas. Esta es una fe inquebrantable. Y este es el mensaje para usted. ¿Cómo llegar a tener esa fe inquebrantable? ¿Cómo llegar a tener una confianza ciega en Dios a través de los tiempos? Sin importar circunstancias, sin importar qué suceda en su vida. ¿Cómo entender que Dios es digno de alabanza, es digno de adoración bajo cualquier situación que esté pasando? No se rinda bajo cualquier circunstancia, sea lo que sea. Aquel hombre o aquella mujer que están soportando una enfermedad crónica y por largo tiempo, eso cansa, eso desgasta a la gente. No se rinda, mantenga su fe, mi querido hermano, mantenga su fe, mi querida hermana. Pida oración, porque hay poder en la oración. Pida oración a sus hermanos y dígales usted: mire, siento que las fuerzas me están faltando, necesito que me apoyen en oración, pero siga adelante, no se rinda. Aquel misionero, aquella misionera que en este momento se encuentra en alguna cárcel, en aquellos países perseguidos, en aquellos lugares donde no se puede predicar el evangelio con la libertad con la que lo predicamos aquí en Canadá. En este momento, mientras hablamos, los que hemos visto los videos de la iglesia perseguida, sabemos que hay gente metidas en esos lugares por predicar el bendito evangelio.
Oremos por ellos, que no se rindan, que su fe no les falte, que Dios pueda hacer la obra, el milagro en la vida de estas personas. Aquella madre a un lado de la cama de un hospital, aquella madre que lamenta la enfermedad de un niñito, de una niñita, pasando por cáncer, por un tumor cerebral, por una situación de aquellas que están completamente fuera de su alcance. Cuando usted se siente impotente, que no hay nada que usted pueda hacer y vuelve sus ojos al cielo y siente como que Dios lo ha abandonado, mi querido hermano, mi querida hermana, no se rinda. Mantenga una fe inquebrantable en el Señor. Escuchaba el testimonio de una madrecita que su hijo salió un día de la casa para ir a la escuela y nunca volvió, allá en mi país. Y han pasado ya 17 años, menciona ella en ese testimonio, y nunca supo más de su hijo. ¿Te das cuenta lo que significa ver a tu hijo salir una mañana y nunca más volvió? No se rinda. Mantenga esa fe inquebrantable en el Señor. Hermanos en Cristo con enfermedades terminales, no se rinda. Estamos orando para que Dios le dé fuerzas. Los que están atravesando por algún duelo, a pérdida de un ser querido y batallan muchísimo con esta situación por la que han pasado. El miércoles pasado yo les pedía oración por este hermano Rogelio Pérez, pastor en Texas. Su esposa ya desahuciada, está en el hospital en este momento. Es médico ella. Sus hijos hacen preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué Diosito permite que mi mamá tenga cáncer? ¿Y por qué Diosito permite que mi mamá se va a morir pronto? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? En medio de situaciones y circunstancias como estas, no se rinda. No se rinda. Injusticias. Hay algunas personas que están atravesando por alguna situación, ya sea marital, una situación en su trabajo, algo que usted dice, es que no es justo lo que me está pasando. No es justo y no siento que Dios se mueva, no siento que Dios me ayude. No se rinda. Hay poder en la fe inquebrantable. Cuando las respuestas de Dios parecen demorarse, cuando usted clama, cuando usted pide, cuando usted suplica y no ve que nada pasa, no se rinda. No se rinda. Usted cometió un error grave y cree que Dios ya terminó con usted y se siente que Dios lo ha hecho a usted a un lado. De ninguna manera. Hay perdón en la sangre de Cristo Jesús. No se rinda, siga adelante. Se siente abandonado, no se rinda. Este pastor Andrew Barnston en Turquía, misionero americano, vivió más de 20 años en Turquía. En el año 2016 fue arrestado falsamente por cargos de terrorismo y de espionaje. Pasó 2 años en prisión, sin pruebas reales, en condiciones duras. Y durante todo ese tiempo, él manifiesta haber tenido mucho miedo. Pero en medio de ese miedo terrible, dice que su mayor temor era negar la fe, pero que Dios lo sostuvo. Mis queridos y amados hermanos, es bueno mentalizarse. Yo te digo una cosa, mira, Dios es bueno, ¿sí o no? Todo el tiempo, Dios es bueno. Hay una porción de la Escritura, eso lo vamos a ver ahora a las 6:30 de la tarde. Yo tengo algo que dice ahí, Jesús en este horno de fuego. Usted se da cuenta que el rey dijo, pero metimos a 3 y yo veo 4. Dios mandó su ángel. Hemos dicho que cada vez que el ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento, es una cristofanía, es Jesús en ese lugar. Y déjeme decirle algo, mi hermano. En medio de la prueba, Dios mandó su ángel. En medio de la prueba, Dios libró a sus siervos. Las pruebas nunca son para destruir a nadie.
Las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Tengo una fe inquebrantable. Hágase la idea que podrá pasar cualquier cosa en su vida, hermano. Pase lo que pase, Dios sigue en su trono. Pase lo que pase en esta vida, pase lo que pase con mis seres queridos, pase lo que pase con mi cuerpo, yo sigo siendo hijo de Dios. Y tengo que entender que en toda esta Biblia Dios nunca nos prepara y nos prepara para vivir aquí la eternidad. Dios nos prepara para irnos con Él a la gloria. De esa manera nos prepara. Es por eso que usted me habrá escuchado cantidad de veces que yo creo muchísimo en la teología del desapego. Porque déjame decirte, cuando una persona vive sin desapego o con desapego, más bien a las cosas no le importa el resto. Si al final del día, ¿qué nos vamos a llevar? Ni papa. Y luego usted llega a una conclusión en la vida. Que hay gente maravillosa, que hay gente muy linda en la tierra, pero que el único fiel es Dios. El único que te va a ayudar en medio de una situación complicada es Dios. De ahí nadie. Usted podrá gustarle el campeón, ¿verdad?, de la Liga Española ahora, el Barcelona, que viva. ¿Me entiendes? Pero te voy a decir una cosa. En medio del dolor, ninguno de esos jugadores te va a ayudar. Ninguno. Entonces es mejor hacer las cosas correctamente. Me explico. Mantenga esa fe inquebrantable. Usted puede, es que mire, hermano, no es mal agüero, pues, hombre. No es mal agüero pensar en situaciones. Ay, y si llegara a perder el trabajo usted, pues mi Dios me va a ayudar a conseguir otro. Y no, Dios es grande, pues. Ay, y si me llegara a dejar la mujer, tenemos un Dios grande, mi hermano. ¿Me entiende? Es decir, y si algo malo le llegara a pasar a mis hijos, yo les he contado esa vez que a mí no se me olvida que yo estaba allá encima del mar Atlántico, no me acuerdo ni para qué parte de Europa iba, cuando se vino una turbulencia, pero de esas crueles, y yo dije, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Vamos a servir de comida para los tiburones acá. Y luego yo me angustié en ese momento. Yo le decía, ay Señor, que mis hijos, y Dios claritamente puso en mi corazón, porque yo no escuché una voz audible, pero Él puso en mi corazón que me dijo, David, ¿tú crees que yo no puedo cuidar de tus hijos mejor de como los cuidas tú? Y dije, tiene razón. Y desde entonces, créame, yo estoy listo. Créame, yo no estoy, fíjate, se lo voy a explicar bien. No significa que a mí no me guste la vida. Yo disfruto la vida, me encanta. Hoy me levanté, fui a desayunar yo solito a un restaurantito por ahí, ¿verdad? Feliz de la vida, dándole gracias a mi Señor por el día, por la vida. Me encanta la vida, pero habiendo dicho eso, no estoy apegado a la vida. No estoy apegado. Cada día que amanece, le digo, Señor, gracias, mano, porque ayer cuando me acosté, no sabía si me iba a levantar. ¿Ve? Pero gracias por un nuevo día. No estoy apegado a nada ni a nadie. Confío en Dios, confío en mi Señor y también confío que hay cientos de cosas en este mundo que están fuera de mi alcance de resolver. Yo no puedo. Yo no le puedo cambiar vidas a la gente. No puedo. Yo no puedo cambiar circunstancias a mi alrededor. No puedo. Lo que sí puedo hacer es adorar a mi Señor hasta que Dios me dé hálito de vida. Y permanecer firme y fiel bajo cualquier situación. Si se me pierde una cosa, si me pierde la otra, si me quitan esto, me quitan lo otro, hay algo que a mí nadie me puede quitar, y esa es mi fe en Dios.
Y la fe en el Señor tiene que ser inquebrantable. Así como Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, ¿verdad? Es que no es necesario que te contestemos, rey, porque no vamos a adorar la imagen. Nosotros tenemos a un solo Dios. Dios nos ha dicho allá en Éxodo, nos ha dicho allá en Deuteronomio, no te inclinarás a ninguna imagen. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a inclinar a ninguna imagen, porque tenemos a un solo Dios poderoso, santo y verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Y ese Dios nos puede librar. Ese Dios nos puede librar. Y si no nos libra, que haga lo que Él quiera. Pero no nos vamos a doblegar delante de esa imagen. El rey se enojó. ¿Qué Dios, dijo, va a ser aquel que los libre de mi mano? Sí, había un Dios que los iba a librar de la mano del rey. Jehová Dios, el Dios de los ejércitos, El Shaddai, el Dios todopoderoso, que además de ser el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, es el Dios nuestro, mis amados hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Que Dios nos dé una fe inquebrantable. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que en medio de pruebas, en medio de situaciones, en medio de aquel tipo de cosas que nos decepcionan, que nos desaniman, mi Señor, que seas tú la fuerza de cada día para honrarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, que es santo, que es eterno. Señor, al estudiar esta porción de la escritura de Sadrach, Mesach y Abednego con una fe inquebrantable, con una fe y una convicción puesta en el Dios de la gloria. Señor, queremos tener esa fe, queremos tener esa convicción, queremos ser fiel a nuestros principios, a nuestros valores. Jehová Dios, tú eres nuestro único Dios, y lo declaramos a las naciones: fuera de ti no hay otro, mi Señor. No es cierto que todas las religiones conducen a Dios, no es cierto. Solo Jesucristo es el único que nos lleva al Padre. Mi Señor, gracias te damos por todo lo que has hecho. Al pensar en nuestras pruebas pasadas, podemos recordar aquel versículo en tu palabra que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Señor, ahí te hiciste presente en ese horno de fuego. Tus siervos no estaban solos. Tú estabas allí con ellos, los libraste, le demostraste al rey de la Babilonia de aquel entonces, le demostraste que hay un Dios poderoso en los cielos. Y ese Dios es el Dios del Redentor, ese Dios es el Dios nuestro. Bendito seas por siempre. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quiere hacerlo en esta tarde, usted dice: pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Entonces ahí donde está, haga esta oración conmigo. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal, y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.